Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Amén. Desde Portland, Oregon, Estados Unidos, para las naciones. Amén. En esta ocasión, Misajín, estamos en la Parashá Vayeshev, conforme al Midrash Tanjumá. Midrash Tanjumá fue compuesto por Babilonia talmúdica, Italia e Israel, 500 años antes de la era común a 800 después de la era común. El Midrash Tanjumá, Misajín, es un Midrash sobre los 5 libros de la Torah, estructurado como sermones sobre los versos iniciales de cada párrafo de la Torah. Lleva el nombre del sabio talmúdico Rabí Tanjumá, que aparece de manera destacada en el texto, y también se le conoce como Tanjumá y el Amedenu, debido a la prevalencia de pasajes legales que comienzan con las palabras Yelamedenu, Rabeinu. Enséñanos nuestro rabí. Eso es lo que significa Yelamedenu Rabeinu. La datación y la historia de la composición del Tanjumá son temas de debate académico. Así que vamos a comenzar con esta parashá conforme al Midrash Tanjumá. Amén. Sean bienvenidos todos y no olviden compartir y suscribirse a este su canal. Aquí va a encontrar mucho material del judaísmo. Amén. El Kadosh bendito sea declaró en este mundo: pecáis a causa de la inclinación al mal que hay en vosotros, y por eso sois subordinados a otras naciones. Sin embargo, mi Shejinah no se apartará de vosotros. Como está escrito, en todas sus aflicciones, él fue afligido. Yesayahu 63:9. En su regocijo, él se regocijó, como está dicho, porque me regocijo en tu salvación. Primera de Samuel 2:1. Y también dijo: me regocijaré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo. Isaías 65:49. Y también dice: y como el novio se regocija por la novia, así tu Elohim se regocijará por ti. Y vi 62 verso 5. Por tanto, todos los caminos del Adón son Rahamín y Emet. Vayeshev, Simán 1. Y Jacob se sentó en la tierra. Bereshit 37:1. Misajín, siempre que la escritura usa la expresión y se sentó, también traducida y habitó, connota desgracia. Y se sentó Israel en la tierra de Miraín, en la tierra de Gosén. Y se acercó el tiempo de la muerte de Israel. Bereshit 47:29. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a hacer fiesta. Shemot 32:6. Y cayeron del pueblo aquel día 3,000 hombres. Shemot 32:28. Y se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos y miraron, y he aquí una caravana de Ismaelitas, Bereshit 37:25. Y Judá e Israel estaban sentados seguros, Primera de Reyes 5:5. Y el Señor levantó un adversario contra Eslomó, y vi 11:14. Y se sentó Israel entre los cedros, etcétera, etcétera. Y el pueblo comenzó a fornicar. Números 25:1. Entonces miramos, Misajín, que cuidado con querer tomarse un break o un descanso. Hay consecuencias de. Así que en el camino del Boreolán no hay jubilación, Misajín. Puro para adelante y para adelante, porque nuestra recompensa está en el Olán en el mundo venidero. Amén. Siempre, siempre.
Se puede explicar cualquier otro uso de y se sentó con esta implicación negativa en este caso. Y Jacob se sentó, es seguido por y José trajo malos informes de ellos a su padre. Bereshit 37:2. ¿Qué está escrito antes de este episodio, Misajín? Estos son los jefes de los hijos de Esaú. ¿Se acuerdan? En la parasha pasada. El jefe de Yotán, el jefe de Magdiel. Estos son los jefes de Edón. Y vi 36, verso 15 al 43. Cuando Jacob vio a los jefes de los hijos de Esaú, se aterrorizó. ¿Quién podrá resistir a estos jefes? Exclamó. ¿A qué se puede comparar esto? Se puede comparar a muchos camellos cargados de lino en cierto lugar. Y un herrero que estaba cerca preguntó con asombro, ¿de dónde será posible almacenar todo este lino? Uno, un observador respondió, ¿por qué te preguntas por eso? Después de todo, una sola chispa de tu fragua puede consumir todo. De manera similar, cuando nuestro patriarca Jacob se aterrorizó al ver a Esaú y los jefes y gritó, ¿quién podrá ayudarme contra ellos? El Kadosh bendito sea respondió, una chispa de ti los consumirá. Y Yosef era esa chispa. Como está dicho, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Esaú estopa, y encenderán en ellos y los consumirán. Abdías 1:18. Por eso está escrito, y Jacob se sentó. Estas son las generaciones de Jacob, Yosef, etc. Está igual como en el Zohar Hakadosh. Otra explicación, Misajín, ¿por qué la escritura se ocupó de la genealogía de los jefes? ¿Acaso el Kadosh bendito sea no tenía nada más que escribir que el jefe de Timná, el jefe de Yotán, etcétera? Bueno, lo hizo para enseñarnos que desde el mismo comienzo de la creación del mundo, el Kadosh bendito sea se ocupó de las genealogías de las naciones idólatras para que no les correspondiera a ellos describir a la humanidad su esterilidad y su degeneración. ¿Cómo lo hizo? Cuando llegó a la genealogía de los hijos de Can, dijo, los hijos de Can, Cus y Misraín, y Cus engendró a Ninro, Bereshit 10, versos 6 al 8. Así indicó que se había vuelto desafiantes, como está dicho. Comenzó a ser poderoso en la tierra, y vi verso 8. De manera similar, Misajín cuando dijo, y Misraín engendró a Ludín, de donde salió, en el 13, verso 14, no dijo, lo engendró, sino que salió, informándonos así que era el producto de una relación incestuosa. También se ocupó de la genealogía de los hijos de Esaú en el capítulo Estas son las generaciones de Esaú, para revelar su degeneración. Se encuentra que ellos también fueron descendientes de relaciones incestuosas. La escritura dice en un lugar, y los hijos de Elefaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, y Cenaz, y Tinam. Y vi 36:11, y en otro lugar dice, y Timná fue concubina de Elifaz, y vi verso 12. Esto nos informa claramente que Elifaz tuvo relaciones sexuales con su propia hija. Ponga atención, con su propia hija. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, pues tuvo relaciones sexuales primero con la esposa de Seir y la dejó embarazada y engendró a Tiná. Más tarde se casó con Tiná como si fuera hija de Seir, cuando en realidad era suya.
Por eso dice, y los hijos de Seir, Yotán y Tiná, eran hermana de Yotán. Primera de Crónicas 1:38, verso 39 también. Y ella era hermana de Yotán por parte de madre, pero no por parte de padre. Elifaz era su padre, y Tiná llegó a ser concubina de Elifaz, hijo de Esaú. También se encuentra que la expresión se sentó también alude a la degeneración de la descendencia de Seir, o los descendientes de Seir, ya que está escrito, estos son los hijos de Seir, el Joreo, que se establecieron en la tierra de Yotán, Sobal, Sibeón y Aná. Bereshit 36:20. Sin embargo, en otro lugar se llama a Ana, hijo de Sibeón, y estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Haná, y vi 24. Aprendemos de esto que Sibeón tuvo relaciones sexuales con su propia madre, ponga atención, y concibió y engendró a Nag por ella. En consecuencia, Anag era a la vez hermano de Sibeón e hijo suyo, pongan atención. Más tarde tuvo relaciones sexuales con su nuera, la esposa de Anag, y Olivama fue su hija, como está dicho. Y estos fueron los hijos de Olivama, hija de Anag, hija de Sibeón, esposa de Esaú. Y mira todo el cochinero. Y Esaú la tomó por esposa, puesto que todos ellos fueron producto de relaciones incestuosas. La escritura los menciona solo para revelar su degeneración. El Kadosh bendito sea, sin embargo, se hizo amigo de Israel y los llamó su posesión o posesiones, herencia y porción, como está dicho, porque la porción del Adón es su pueblo Jacob, la porción de su herencia, de Barín 32:9. Y vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos. Shemó 19, verso 5. Y te he plantado una vid noble, toda de semilla justa. Yermillajo 2:21. ¿Por qué el Kadosh bendito sea se preocupó desde el principio de los tiempos por las genealogías de las naciones? Esto puede compararse con un melech, con un rey que dejó caer una perla en la arena. Y los guijarros, el rey, se vio obligado a buscar en la arena y los guijarros para recuperar la perla. Sin embargo, Misajín, tan pronto como recuperó la perla, descartó la arena y los guijarros, porque solo estaban interesando en recuperar la perla. De la misma manera, Misajín, el Kadosh bendito sea, se dedicó superficialmente a las generaciones anteriores y luego las ignoró. Mencionó a Adán, Harishon, Set, Enoch, Cainán, Mahalalel, Jared, etc. Primera de Crónicas 1, verso 1 al 2. Y también las segundas 10 generaciones, Shen, Arpachsad, Selah, etc. Y vi 1:24. De modo que un niño podía tomar la Biblia o el Tanaj, la Torá, y leer acerca de las 10 generaciones desde Adán, Harishon, hasta Noaj, de una sola vez. Y también acerca de las 10 generaciones desde Noaj hasta Abraham Avinu, de una sola vez. Pero cuando llegaba a la sección que trataba sobre las perlas, Abraham Avinu, Isaac y Jacob tenía que aplicarse diligentemente a leer acerca de ellas. Es por eso que la sección sobre Elifaz, hijo de Esaú, está incluida en este capítulo. Otro comentario sobre estas son las generaciones de Jacob, Yosef, etc. en Bereshit 37:2. ¿No era Rubén en realidad el primogénito, mis amados?
Lo era, pero como profanó el hecho de su padre, Primera de Crónicas 5:1, su primogenitura fue dada a los descendientes de Yosef, los descendientes de Israel. Sin embargo, en realidad no se les considera como los primogénitos en la genealogía del pueblo. Otra explicación, Misajín, estas son las generaciones de Jacob. Yosef se encuentra que Yosef se parecía a su padre en todo y que todo lo que le sucedió a Jacob también le sucedió a Yosef. El hermano de Jacob le tenía envidia y los hermanos de Yosef le tenían envidia. Jacob fue exiliado a Harán y Yosef fue exiliado a Misraín. Jacob dijo, ya sea hurtado de día o hurtado de noche, Bereshit 31:39. Y Yosef dijo, porque en verdad fui hurtado, y vi 40, verso 15. Vayeshe, Simán 2. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, Bereshit 37:3. El hijo de sus rasgos, y Cunín, jugando con Sicunín, vejez, porque se parecía mucho a su padre. El rabino Ismael dijo, fue llamado el hijo de su vejez porque José sostuvo a su padre y a sus hermanos. Y vi 47, verso 12. Es decir, cumplió con la obligación de un hijo para con su anciano padre. Como Yosef previó en su sueño que estaba destinado a gobernar y le contó este hecho a su padre, sus hermanos se indignaron con él. José le contó a su padre una mala noticia sobre ellos, y vi 37, verso 2. Le dijo, mis hermanos comen miembros de animales vivos. El Kadosh bendito sea, declaró, tened la seguridad de que seréis sospechosos de haber cometido el mismo acto del que los acusasteis. Y se pusieron a perseguirlo solo a él, y a ellos solos, y a los egipcios que comían con él. Y vi 43, verso 32. Debido a que él habló calumnias contra ellos, sus ajín se amargaron y pusieron en marcha la cadena de acontecimientos que resultó en el descenso de nuestros antepasados a su esclavitud en Misraín durante 400 años. Y Jacob le dijo, ve ahora, mira si a tus hermanos les va bien. Y llegó a Siquén, y vi 37:14. Este lugar había sido previamente designado para el castigo. Dina fue deshonrada en Siquén. Yosef fue vendido en Siquén, y el reino de David Jamele fue dividido en Siquén. Jeroboam edificó Siquén en la región montañosa de Efraín. Primera de Reyes 12:25. Y un hombre lo encontró, Bereshit 37:15. Aquí, Misajín, el hombre al que se refiere no es otro que el malaj Gabriel, como está dicho. El hombre Gabriel, Daniel 9:21, y lo vieron de lejos, y lo tomaron, y lo arrojaron al pozo, Bereshit 37:18 y verso 24. Aquí, Misajín, el pozo estaba vacío de agua, pero contenía serpientes y escorpiones. ¿Qué hizo Rubén aquí? Se quedó en una de las colinas cercanas para rescatar a José durante la noche. Sin embargo, los otros 9 hermanos se quedaron juntos en otro lugar, todos de acuerdo en que debía morir. Cuando un grupo de ismaelitas pasó por allí, se dijeron unos a otros, venid y vendámoslo a los ismaelitas. Y vi, verso 27. Lo llevaron a la orilla del desierto donde lo vendieron por 20 monedas de plata.
Cada uno obtuvo así 2 monedas de plata con las que comprar un par de zapatos. Si os sorprende que un joven tan opuesto como él fuera vendido por tan solo 20 monedas de plata, recordar, Misajín, que cuando fue arrojado al pozo tenía tanto miedo de las serpientes y de los escorpiones que había dentro que sus rasgos se alteraron. La sangre brotaba de él y su rostro palideció. Por lo tanto, se vieron obligados a venderlo por 20 monedas de plata, el valor de un par de zapatos para cada uno de ellos. Entonces decidieron, hagamos un voto de excomunión entre nosotros para que ninguno de nosotros se sienta tentado de contárselo a nuestro padre Jacob. A lo que Judá dijo, Rubén no está aquí, y un voto de excomunión no puede ejecutarse a menos que estén presentes 10. 10 testigos. ¿Qué hicieron? Incluyeron al Kadosh bendito sea en su pacto de excomunión, por el cual acordaron no contarle a su padre lo que había sucedido. Aquí era la Shejinah la que estaba allí para completar los 10, el Minyan. Cuando Rubén descendió al foso durante la noche para rescatar a su hermano y vio que Yosef ya no estaba allí, rasgó sus vestiduras y lloró. Volvió a sus hermanos y les dijo, el niño no está, y en cuanto a mí, ¿a dónde iré? Y vi verso 30. Le relataron lo que había sucedido y le hablaron del pacto que habían hecho, pero él permaneció callado, aunque está escrito acerca del Kadosh bendito sea. Él declara su palabra a Jacob, Salmo 147, verso 19. No le reveló este asunto a causa del pacto de excomunión. Por eso Jacob dijo, José está sin duda despedazado. Bereshit 37, verso 33. El rabino Maná sostuvo, las tribus fueron castigadas porque vendieron a Yosef, y su pecado no fue perdonado hasta que murieron. Por eso la escritura dice de ellos, seguramente esta iniquidad no será expiada por ustedes hasta que mueran. Yesayahu 22:17. Fue a causa de este episodio que una hambruna azotó Canaán, obligando a los 10 hermanos de Yosef a descender a Misraín para comprar grano, donde descubrieron que Yosef todavía estaba vivo. Solo entonces derogaron el pacto de excomunión y Jacob supo que Yosef estaba vivo. Está escrito acerca de él. El Ruach de Jacob, su padre, revivió. Bereshit 45:27. ¿Había muerto realmente su espíritu? No. Su espíritu revivió de la desesperación que resultó del voto de excomunión que habían hecho. Y el espíritu Kadosh se había apartado de él a causa de ello. Pero ahora volaba sobre él una vez más. Rabí Akiva declaró, un pacto de excomunión y un juramento son en realidad una misma cosa. Esto lo aprendemos de Yahoshua, quien puso a Jericó bajo prohibición. Acán fue quemado vivo cuando violó la prohibición al tomar cosas de Jericó y esconderlas en sus tiendas. Estas cosas eran los mantos y las lenguas de oro dentro de las bocas de los ídolos de Jericó, sobre las cuales se había grabado un nombre inmundo, es decir, idolatría. Debido a que violó el pacto de excomunión, 36 israelitas perecieron, y Yahoshua rasgó sus vestidos y se postró en tierra delante del arca.
Y el Señor dijo a Yahoshua, levántate, ¿por qué ahora te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. Sí, incluso han transgredido mi pacto que les ordené. Sí, incluso han tomado de lo consagrado y también han hurtado, etcétera, etcétera. Yahoshua 7:10. ¿Por qué se repite 5 veces en este verso la palabra gan, traducida de diversas maneras como sí? Y también en el pasaje anterior, para enseñarnos que quien viola un voto de excomunión se considera que está transgrediendo los 5 libros de Moshe. Por todos los demás pecados, el culpable es castigado, pero por la violación de un juramento de excomunión, el transgresor y toda la humanidad son castigados. Como se dice, por eso se enlutará la tierra y languidecerá todo habitante de ella. Oseas 4:3. Y en otro lugar se dice, por eso una maldición devoró la tierra y los habitantes de ella fueron hallados culpables. Yesayahu 24:6. De manera similar, Misajín, se dice acerca de Acán, no cometió Acán, hijo de Sera, una transgresión contra las cosas prohibidas y la ira cayó sobre toda la congregación de Israel. Y ese hombre no pereció solo en su iniquidad. Yahoshua 22:20. Cuando el Kadosh bendito sea le dijo a Yahoshua que Israel había pecado, preguntó, ¿quién es el culpable? ¿Soy yo un informante? Él respondió, echen suertes para descubrir al culpable. Entonces echó suertes y la suerte cayó sobre Acán. Acán gritó, ¿decidiste que yo era culpable simplemente echando suertes? Pero si hubieras echado suertes entre tú y Eleazar, el Cohen, entonces uno de ustedes habría sido probado culpable. Entonces Yahushua miró las 12 piedras del lefo que estaba suspendido sobre el corazón del sumo Cohen y observó que la piedra de la tribu de Yahudá se había oscurecido. Las piedras siempre emitían su veredicto de esta manera cuando una tribu realizaba una acción meritoria. Su piedra brillaba y resplandecía intensamente, pero si una tribu transgredía su piedra, se oscurecía. Cuando Yahoshua vio esto, le dijo a Acán, hijo mío, da, te ruego, Cabot al Adón, el Elohim de Israel, y dale confesión. Yahoshua 7:19. Enseguida Acán respondió y dijo, en Emet he pecado. Y Yahoshua dijo, ¿por qué nos has turbado? El Adón te turbará en este día. Yahoshua 7:25. Es decir, Misajín, en este día serás turbado, pero tendrás una parte en el mundo venidero. Una prueba del poder de la excomunión está indicada por lo que les ocurrió a las tribus que indignaron por lo que le había sucedido a una sola concubina en Gibea, pero que no se despertaron por los ídolos hechos por Miqueas. Muchos miles de la tribu de Benjamín fueron asesinados en 3 ocasiones diferentes. Pero después de que se arrepintieron y se postraron ante el arca, el Kadosh, bendito sea, reconcilió con ellos. Entonces hicieron un pacto de excomunión que todos los israelitas, desde el más joven hasta el más viejo, debían venir al Adón haciendo buenas obras. Como está dicho, porque hicieron un gran juramento acerca de aquel que no viniera al Señor para hacer buenas obras, diciendo,
seguramente será condenado a muerte. Yahoshua 21:5. Aunque allí se tomó un juramento, se le llamó pacto de excomunión para enseñarnos que un juramento y una prohibición de excomunión son idénticos. Porque los hombres de Jabes de Galaad no vinieron al Adón, fueron sentenciados a muerte. Además, también podemos aprender esto de Saúl, hijo de Cis, quien dijo: maldito el hombre que coma pan hasta la tarde, y yo me vengué de mis enemigos. Primera de Samuel, y yo me vengué de mis enemigos. Primera de Samuel 14, verso 24. Nadie debía probar ningún alimento, pero Jonatán no escuchó cuando su padre hizo jurar al pueblo, y extendió la punta de la vara que tenía en la mano y la mojó en un panal de miel. Y vi, verso 27. Cuando Saúl se dio cuenta de que los filisteos estaban dominando a los israelitas, comprendió que alguien había violado el juramento. Examinó el efod y descubrió que la piedra de la tribu de Benjamín se había oscurecido. Echó suertes entre él y su hijo y Jonatán, y la suerte indicó que Jonatán era el responsable. Agarró su espada para matarlo, como está escrito. Saúl dijo: así haga Elohim y aún más, de cierto morirás, Jonatán. Y el pueblo dijo a Saúl: morirá Jonatán, el que hizo esta gran salvación en Israel. Y vi versos 44 y 25. Los cutitas no se cuentan entre las 70 naciones del mundo, pues se les considera un remanente de una de las 5 naciones que el rey de Asur había establecido en la tierra, como se dice: y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, y de Cuta, y de Abam, y de Hamat, y Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria. Segunda de Reyes, verso 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. El Ra Yoset afirmó, añadió 4 pueblos adicionales a ellos, haciendo así 9 naciones en total: los dinitas y los afarsatequías, los tarpelitas, los afarasitas y los arquevitas, los babilonios, los susanquitas, que fueron traídos en Esdras 4:9. Después de que los israelitas fueron expulsados de Samaria, Sennacherib colocó allí a sus oficiales para que recaudaran impuestos para su gobierno de aquellos que había establecido allí. El Kadosh, bendito sea, envió leones entre ellos, como está escrito. Por eso el Adón ha enviado leones entre ellos, que mataron a algunos de ellos. Segunda de Reyes 17:25. Los recaudadores de impuestos le enviaron un mensaje diciendo: las naciones que has deportado y colocado en las ciudades de Samaria no conocen la manera de ser del el Elohim de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y he aquí los matan. Y vi versos 26 y 27. Entonces convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: durante los años en que vivieron en su tierra, las fieras nunca los devoraron. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? Se susurraron unos a otros: démosle todos la misma respuesta y tal vez nos permita regresar. Le dijeron: esa tierra no acoge a nadie que no se ocupe de la Torá y que no esté circuncidado. Elegid, pues, 2 hombres de entre vosotros. Respondió.
para que vayan allí y los instruyan. Como la orden de un rey no puede ser revocada, enviaron allí al rabino Dostai, hijo de Yanaí, y al rabino Sabayán, quienes les enseñaron la Torá escrita en forma abreviada. Aunque los habitantes de Samaria temían a Elohim, también adoraban a sus propios dioses. Lo hicieron hasta que Esdras regresó de Babilonia con Zorobabel y Jesúa, hijo de Yosadá, y sus oficiales para construir el templo, como se dice. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a construir. Esdras capítulo 5, verso 2. Poco después, 180,000 samaritanos los atacaron. ¿Eran realmente samaritanos? De hecho, no. Eran de hecho cutitas, cutitas, a quienes se les llamaba samaritanos, solo porque vivían en Samaria, que es lo que estamos mirando hoy. Mucho terrorismo en medio de, de hermanos, ¿verdad que sí? De hecho, eran cutitas a quienes se les llamaba samaritanos, solo porque vivían en Samaria. Además, conspiraron para matar a Nehemías, como se dice. Venid, reunámonos en una de las aldeas de la llanura de Uno, Nehemías 6:2. Detuvieron la obra de reconstrucción del templo del Kadosh bendito sea durante 2 años. Como se dice, entonces cesó la obra de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén y cesó hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 4:24. ¿Qué hicieron Esdras, Zorobabel y Jesúa? En primer lugar, convocaron a toda la comunidad a la casa del Adón. Trajeron allí 300 Koanim, 300 libros de la Torá, 300 shofarot y 300 niños. Los niños tocaron los shofares y los levitas cantaron y cantaron. Después de eso proclamaron la prohibición, la maldición y la excomunión contra los samaritanos con el secreto del nombre inafable y la escritura utilizada en las tablas del Decálogo y la excomunión de los atrios celestiales y terrenales para que en adelante ningún israelita comiera el pan de un cutita. A raíz de este episodio, Misajín, nuestros jajamín dijeron que cualquiera que comiera el pan de un cutita sería considerado como si comiera carne de cerdo y que ningún cutita podría ser admitido en las filas de Israel, ni podría participar en la resurrección de los muertos, como está dicho, no os toca a vosotros, sino a nosotros, edificar la casa de Elohim. No os toca a vosotros, sino a nosotros, edificar la casa de Elohim. Esdras 4:3. Y no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Nehemías 2:20. Escribieron el edicto, lo sellaron y lo enviaron a los israelitas que estaban en Babilonia. Y estos añadieron otros decretos contra ellos. El rey Ciro también estableció un edicto eterno contra ellos, como está dicho, que Elohim, que ha hecho habitar allí su nombre, derroque a todos los reyes y pueblos que extiendan su mano para alterarlo. Esdras 6:12. Vayeshev
Simán 3. Y José fue llevado a Misraín, Bereshit 39:1. Le place a nuestro maestro enseñarnos si se puede recitar la oración de Havdalah al final de Shabbat con una luz usada por un idólatra. Es una gran pregunta. Así nos enseñaron nuestros maestros. Está prohibido recitar la oración de Havdalah con una luz usada por un idólatra. ¿Por qué? Porque la luz no descansa de su trabajo. Además, si recitaras la oración de Havdalah con una luz usada por un idólatra, estarías tratando al idólatra como si mereciera ser altamente estimado. Y la escritura dice, todas las naciones son como nada ante él. Yesayahu 40, verso 17. Se cuenta, Misajín, que cuando Antonio llegó a Cesarea, mandó llamar a nuestro Kadosh Rabino, le acompañaban su hijo, el Rashimeón, y el ilustre Rahijá, y Rashimón se fijó en el legionario de aspecto apuesto y distinguido, cuya cabeza llegaba hasta los capiteles de las columnas, y le dijo a Rahillá, mira, qué gordos están los terneros de Esaú. Entonces Rahillá lo llevó al mercado y le señaló unas cestas de uvas e higos cubiertas de moscas, y le dijo, estas moscas y estos legionarios son uno y lo mismo. Cuando Rashimón volvió a su padre, le dijo, esto es lo que dijo a Rahillá. Y así me respondió Hillá. Respondió, solo estaba en lo cierto, en lo sustancial, al comparar a los legionarios con las moscas, pues los legionarios son considerados como nada ante Elohim, mientras que el Kadosh, bendito sea él, usó moscas como sus emisarios, como está dicho. Y sucederá en ese día que el Adón silbará a la mosca que está en las partes más altas del río de Misraín. Eso está en Yesayahu capítulo 7, verso 18. Y también enviaré a la avispa delante de ti. Shemó 23, verso 28. Prueba de esto, mis ajines, que en el momento en que el Kadosh bendito sea él, quiso cumplir el decreto, ten por cierto que tu descendencia será extranjera. Bereshit 15, verso 13. Seleccionó como su emisario a uno de la tribu más pequeña, y así Yosef fue vendido a Misraín, y más tarde Jacob y sus hijos fueron allí para cumplir el decreto. Por lo tanto está escrito, y Yosef fue llevado a Misraín. Bereshit 39, verso 1. Yosef fue llevado a Misraín. La escritura dice en otro lugar, Misajín, cuán grandes son tus obras, oh Adón, tus pensamientos son muy profundos. Tejilí 92, verso 6. Rashimón, el hijo de Yohai, dijo, hay ciertas criaturas que prosperan en el agua, pero no pueden prosperar en la tierra, mientras que otras criaturas prosperan en la tierra, pero no pueden prosperar en el agua. Si esas criaturas que habitan en el mar ascienden a la tierra firme, no pueden sobrevivir. Y si las que viven en tierra firme descienden al mar, no pueden sobrevivir. Sin embargo, Joná descendió al mar y vivió como está dicho. Entonces tomaron a Joná y lo arrojaron al mar. Joná 1:15.
Y el pez que lo tragó ascendió a la tierra seca y sobrevivió, como está dicho. Y Elohim habló al pez y arrojó a Joná a tierra seca. Y vi 2:11. Así aprendemos, Misajín, que un lugar que resulta en la muerte de uno puede dar vida a otro. Y un lugar que da vida a uno puede resultar en la muerte de otro. Por eso, Misajín, la escritura afirma: cuán grandes son tus palabras, oh Adón. Tejilí 92, verso 6. Misajín, hay criaturas que prosperan en el aire, pero no prosperan en el fuego, ¿verdad? Y a la inversa, hay criaturas que prosperan en el fuego, pero no prosperan en el aire. Si alguien que vive en el aire entra en un fuego, no puede sobrevivir. Y si alguien que vive en el fuego asciende al aire, no puede sobrevivir. Sin embargo, Ananías, Misael y Azarías fueron arrojados al fuego y salieron ilesos, como se dice. Entonces salieron Esdraj, Mexá y Abednego. Daniel 3:26. La criatura que prospera en el fuego, Misajín, pero no prospera en el aire, es la salamandra. La salamandra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando los sopladores de vidrio están a punto de fabricar objetos de vidrio, avivan su horno durante 7 días y 7 noches. Cuando el fuego se vuelve extremadamente caliente, sale una criatura similar a un lagarto, que se llama salamandra. Si un hombre se unta la mano o cualquier parte de su cuerpo con su sangre, el fuego no afectará ese lugar, porque el animal es criado en el fuego. De este hecho, nuestros sabios enseñaron que el fuego de la Geiná, el Geinón, no afecta al erudito, derivando esto a fortiori de una salamandra, porque si la sangre de una salamandra que simplemente es creada en el fuego puede hacer que el cuerpo de un hombre sea inmune al fuego. Cuanto más lo será el erudito que observa la Torá, que es una Torá de fuego, dada por aquel que es un fuego, y es un fuego consumidor, y de cuyo maestro se dice: la casa de Jacob será un fuego. Abdías 18. Será inmunde al fuego de la Geiná. Por eso se dice: cuán grandes son tus obras, oh Adón, tus pensamientos son muy profundos. Tejilín 92:6. ¿Qué significa que tus pensamientos son muy profundos? Ra Yohanan dijo: esto alude a los pensamientos profundos que compartiste con Abraham Avino en el pacto, entre las piezas de la ofrenda del pacto, cuando le dijiste: conoce con certeza que tu descendencia será extranjera. Bereshit 15:13. Sin embargo, Ra Judá, el hijo de Shalom, dijo: los pensamientos profundos indican que, aunque se convirtieran en extranjeros y un pueblo extraño, habitantes de una tierra que no era la suya, donde serían mantenidos en esclavitud durante 400 años y serían obligados a descender del bloque de prisioneros con bandas alrededor de sus cuellos, él no hizo eso. Él ideó una manera para que descendieran con dignidad. Logró esto a través de sus subterfugios. Hizo que Jacob amara tanto a Yosef que sus hermanos lo odiaron.
Como consecuencia, lo vendieron a los ismaelitas, quienes lo llevaron a Misraín. Entonces Jacob y sus hijos descendieron a causa de él, como está dicho, y José fue llevado a Misraín. Simán 4 de la Parashá Vayeshev, y José fue llevado a Misraín, Bereshit 39:5. Aquí la escritura dice en otra parte en referencia a este verso, ven y mira, las obras de Elohim, él actúa tortuosamente en sus hechos hacia los hijos de los hombres. Tejilín 66, verso 5. Ra Yahoshua, el hijo de Karkham, declaró, incluso las experiencias terribles que nos infligiste, las provocaste astuciosamente. Por ejemplo, cuando el Kadosh, bendito sea, creó su mundo, formó al Malach de la muerte en el primer día. ¿De dónde sabemos eso? El Rab Beriam dijo, lo sabemos por el verso, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bereshí 1:2. La oscuridad se refiere al ángel de la muerte, Misajín, porque oscurece el rostro del hombre. Adán Harishon fue creado el sexto día y le informó de una manera indirecta que había traído la muerte al mundo. Como está dicho, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Bereshí 2:12. ¿A qué se puede comparar esto, mis amados? Se puede comparar a un hombre que desea divorciarse de su esposa. Antes de entrar en su casa, escribe el documento de divorcio y luego entra en la casa con el documento de divorcio en la mano. Luego busca una manera indirecta de entregárselo. Le dice, dame un poco de agua para beber. Ella lo hace y cuando él le quita el vaso de la mano, le dice, aquí está tu divorcio. Ella pregunta, ¿qué pecado he cometido? Sal de mi casa, replica él. Me has servido una bebida caliente. Aparentemente ya sabías, responde ella. ¿Qué te serviría una bebida caliente como preparaste la carta de divorcio que trajiste contigo? Y esto es lo que Adán le dijo al Kadosh, bendito sea. Adón del universo, 2000 años antes de que tú crearas el mundo, tú tenías la Torá como artesano, como está escrito. Entonces yo estaba junto a él como artesano y día tras día era todo deleite. Proverbios 8:30. La repetición de la palabra día indica que habían pasado 2000 años. Esta es la Torá. Que el hombre muera en su tienda. Números 19:14. Si tú no hubieras decretado previamente la muerte para la humanidad, no lo habrías declarado en ella, en la Torá. El hecho es que tú introdujiste la amenaza de muerte contra mí de una manera indirecta. Por lo tanto, él actúa de manera indirecta en sus acciones hacia los hijos de los hombres. Tejilín 66, verso 5. En contraste que el Kadosh bendito sea, también dijo a Moshe, seguramente ninguno de estos hombres, ni siquiera esta generación perversa, verá la buena tierra. Devarim 1:35. La palabra hombre alude a Moshe. Como está escrito, el hombre Moshe era muy manso. Números 12, verso 13. Él era el hombre que se apartó de los demás hombres, porque solo él vio la tierra prometida desde lejos. De manera similar dijiste, y el hombre era un anciano en los días de Saúl, avanzado en años entre los hombres. Primera de Samuel 17:12.
Y en otra parte se afirma, ahora verás lo que haré a Paró, Shemó 6:1. Es decir, Misajín, verás la guerra que se librará contra Paró, pero no presenciarás las guerras contra los 31 reyes después de que Israel entre en la tierra. Después de que Moshe reprendió al pueblo diciendo, oíd ahora rebeldes, eso está en Números 20, verso 10, el Kadosh bendito sea le informó, por eso no meteréis a esta congregación en la tierra, y vi, verso 12. Por eso actúa de manera indirecta en sus acciones hacia el Hijo del Hombre, Tejilín 66, verso 5. De manera similar, Misajín, la escritura dice con referencia a Yosef, y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba, lo odiaron. Bereshit 37, verso 4. Fue por el manto de muchos colores que le había hecho de lana púrpura. Era real. Se mencionan 4 desgracias que le sucedieron. Están indicadas por las letras de la Parashá Pasin, manto. La Pej alude a su venta a Potifar. La Samek a su venta a los mercaderes. Sobrin, la Yud, a su venta a los ismaelitas, Ismailín. Y la Men a su venta a los merianitas debido al manto de muchos colores. Todas las tribus se vieron obligadas a descender a Misraín. Raya Judá declaró, el Kadosh bendito sea él, deseaba cumplir el decreto. Seguramente sabrás que tu descendencia será extranjera. Bereshit 15, verso 13. Pero recurrió a su refugio en cada caso para lograrlo. Hizo que Jacob amara a Joseph, de modo que sus ajín lo odiaron. Y como resultado lo vendieron a los ismaelín, quienes lo llevaron a Misraín. Cuando Jacob oyó que José estaba vivo en Misraín, descendió allí con sus descendientes. Más tarde fueron esclavizados allí, aunque dice, y José fue llevado a Misraín. La palabra no debe leerse como curar, que es llevó, sino como jorit, que hizo, que su padre y las tribus descendieran a Misraín. El Ratan Juma dijo, ¿a qué se puede comparar esto? A una vaca sobre cuyo cuello quieren colocar un yugo que no quiere y que constantemente suelta. ¿Qué hacen? Mueven uno de sus terneros al lugar donde quieren que la vaca are. El ternero comienza a mugir y la vaca al oír el mugido de su ternero va a ese lugar, aunque en contra de su voluntad, por el bien de su descendencia. De la misma manera, Misajín, cuando el Kadosh bendito sea quiso cumplir el decreto, seguramente o sabréis actuó de manera indirecta en todo el asunto. Y descendieron a Misraín para pagar la deuda, es decir, para cumplir el decreto. Así se dice. Y José fue llevado a Misraín, por lo tanto actúa de manera indirecta en su proceder hacia los hijos del hombre. Tejilín 66, verso 5. Simán número 5, y sucedió después de estas cosas, Bereshit 40, verso 1. Que nuestro Moré nos enseñe cuáles son los hombres que se cuentan entre los más fieles. Así nos enseñó nuestro maestro. Hay 3 hombres que se consideran los más fieles. 3 hombres. El padre de familia, que aparta la cantidad apropiada para su diezmo, y nunca es sospechoso de descuidar el pago ni de la terumá, ni del diezmo. Nadie es más fiel que él. El pobre a quien
se le confía un depósito y no es sospechoso de retener el depósito, nadie es más fiel que él. Y el soltero, que vive en un distrito de prostitución y no peca, nadie es más fiel que él. Encontrarás que nadie fue más fiel que Yosef, quien aunque era solo, un muchacho de 17 años, vivió entre los egipcios, acerca de quien está escrito, cuya carne es como la carne de asnos. Ezequiel 23:20. Nunca fue sospechoso de inmoralidad. Además, la dueña de la casa en la que vivía se esforzaba todos los días por seducirlo con sus comentarios y cambiándose de ropa 3 veces al día. La ropa que se ponía por la mañana no se la ponía por la tarde, y la que se ponía por la tarde no se la ponía por la noche. ¿Por qué hacía esto? Para que él se fijara en ella. Nuestros sabios Misajín nos informan que en una ocasión la esposa de Potifar reunió a varias mujeres egipcias para que vieran lo hermoso que era Joseph. Pero antes de llamar a Joseph, les dio a cada una un etró y un cuchillo. Cuando vieron el hermoso rostro de Joseph, se cortaron las manos. Ella les dijo, si esto puede sucederles a ustedes, que lo ven una sola vez, ¿cuánto más me sucederá a mí que tengo que mirarlo constantemente? Cada día se esforzaba por seducirlo con palabras, pero él reprimió su mala inclinación. ¿De dónde sabemos esto? Pues de lo que leemos en la sección, la esposa de su amo puso sus ojos en él. Bereshit 39:7. Vayeshev, Simán 6. Y aconteció, Misajín, y aconteció después de estas cosas, como está en Bereshit 40, verso 1. La criatura dice en otra parte en referencia a este verso, y halló más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos como ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será preso por ella. Eclesiastés 7:26. El rey Adán, hijo de Salum, dijo, nada es más problemático para un hombre que una mujer. Una prueba de esto es el incidente del becerro de oro. Está escrito acerca de ese evento, cuando se erigió el becerro de oro. Cayeron del pueblo ese día como 3,000 hombres. Shemot 32, verso 28. Mientras que a causa de una sola mujer perecieron 24,000 en Sitín. Por eso la escritura dice, halló más amarga que la muerte a la mujer. Eclesiastés 7:26. ¿Qué se quiere decir como ligaduras? Ella agarraría a los hombres en la plaza del mercado. Obsérvese, Misajín, que cuando el Kadosh bendito sea estaba a punto de crear a Eva, pensó mucho en las partes del cuerpo de Adán, de las que la crearía. Dijo, si la creo de una parte de su cabeza, será altiva. Si la formo de sus ojos, será inquisitiva. Si la formo de su boca, balbuceará. De la oreja será una espía. De las manos robará. Y de los pies será vagabunda. ¿Qué hizo? La formó de una de las costillas de Adán, una parte casta del cuerpo, para que se quedara modestamente en casa. Como está dicho,
y la costilla que el Adón había tomado, Bereshit 2:22. Sin embargo, Misajín, las mujeres no carecen de ninguno de estos defectos. Él no la crió de la cabeza de Adán para que no fuera altiva. Sin embargo, las hijas de Sión se levantaron y fueron altivas, como está dicho. Además, el Adón dijo, porque las hijas de Sión son altivas. Yesayahu 3:16. Él no la formó de sus ojos para que no fueran inquisitiva. Sin embargo, Java fue inquisitiva, como está dicho, y la mujer vio que el árbol era bueno. Bereshit 3:6. Él no la moldeó de su boca para que no balbuceara, pero la Lía vino y balbuceó, como está escrito, y le dijo, ¿es poco que me hayas quitado el marido? Bereshit 30:15. Y dice en otra parte, y Miriam y Aarón hablaron contra Moshe. Números 12:1. Él no la crió de la oreja para que no escuchara a escondidas. Sin embargo, Sara escuchó a escondidas, como está dicho, y Sara oyó a la puerta de la tienda. Bereshit 18:10. Él no la formó de su mano para que no hurtara. Sin embargo, Raquel robó los terafines, como está dicho, y Rachel hurtó. Y vi 31, verso 19. Él no la crió del pie para que no fuera vagabunda. Sin embargo, sino que Lía vino y fue vagabunda, como está dicho, y salió Lía. Y vi 30:16. Y de manera similar salió Dina. Y vi 34:1. El rey Judá, hijo de Salum, declaró, y podemos decir esto acerca de las mujeres sadeques de Israel, seguramente no hay necesidad de comentar acerca de otras mujeres. Observe lo que está escrito con referencia a las mujeres inmodestas de las naciones que servían a los ídolos. Y ella lo agarró por sus vestidos, diciendo, acuéstate conmigo. Y vi 39, verso 12. Quien agrada a Elohim escapará de ella. Eclesiastés 7:26. Alude a Joseph y los pecadores serán tomados por ella. Se refiere a Simri, quien fue tomado por ella en Sitín. La mujer de su amo puso ojos en Joseph, Bereshit 38:7. La escritura dice, Misajín, en otra parte, en alusión a este verso, que se oscurezcan sus ojos para que no vean y hagan tambalear continuamente sus lomos. Tehilín 69, verso 24. Se encuentra que los adiquín, los justos, son exaltados por sus ojos, como se dice. Y alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Bereshit 22:4. Abraham alzó sus ojos y vio, y he aquí que era un carnero. Y vi, verso 13. Y también alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban frente a él. Y vi 18:2. Isaac alzó sus ojos, como se dice, e Isaac salió a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos, y vi 24:63. Y con respecto a Jacob, dice asimismo, alzó Jacob sus ojos y miró, y he aquí venía Esaú, y vi 33:1. Los hombres malvados, sin embargo, Misajín, son degradados a través de sus ojos, como se dice. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, y vi 13:10. Esto se refiere a Sedón, que había sido elegida previamente por Abraham, pero a la que Lot fue, y donde se comportó como lo hicieron ellos. Es por eso, Misajín, que su nombre era Lot, porque Lot significa maldito, Lut. Y eso es lo que le sucedió, y Balaj, hijo de Zippor, vio en Números 22:2,
y también fue degradado a través de sus ojos. Puedes explicar cada caso en el que un hombre malvado vio de la misma manera. Vayeshev, Simán 7. Con ustedes el Yohanan, favor de compartir este material. Se les amo. La esposa de su amo puso sus ojos en Yosef. Bereshit 38, verso 7. La escritura dice, Misajín, en otra parte, en alusión a este verso, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que se entregan a ella comerán de su fruto. Proverbios 18, 21. Rahiyán, el hijo de Abba, declaró, si un hombre come de una canasta de higos sin ofrecer una bendición, la muerte está en poder de la lengua. Pero si pronuncia la braja, la bendición, y luego la come, la vida está en poder de la lengua. Todas las pruebas que le sucedieron a Joseph ocurrieron debido al mal que habló contra sus hermanos, como se dice, y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. Bereshit 37:20, Misajín. ¿Qué le dijo Jacob? Nuestros rabinos sostienen que le dijo a su padre: tratan a los hijos de Bilha y de Silpa como si fueran siervos. Los llaman siervos, pero yo actúo con ellos como se hace con un hermano. Como está dicho, incluso con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Y vi verso 2. El Kadosh, bendito sea, le dijo: ten la seguridad de que serás castigado con la misma palabra que has dicho. Como está dicho, y Yosef fue vendido como siervo. Tejilín 105, verso 17. Rayudá sostuvo que le había dicho a su padre: mis hermanos comen miembros de animales vivos. Sin embargo, el Kadosh bendito sea le dijo: incluso en la hora de su más profunda degradación no harán eso. Matarán a sus animales según las reglas del sacrificio ritual. Como está dicho, y mataron al macho cabrío y tiñeron la túnica. Bereshit 37, verso 31. Rayosef sostuvo que le dijo a su padre: miraron con codicia a la mujer nativa. El Kadosh bendito sea le dijo: ten la seguridad de que sufrirás por esto mismo. La esposa de tu amo te mirará con codicia, como se dice, la esposa de su amo puso sus ojos en Joseph. Vayeshev, Simán 8. Estamos en el Midrash Tanjumá. Con ustedes el Yohanan. No olvides suscribirte a su canal y compartir este material. Será de mucha braja para un servidor. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, en Bereshit 39:8. La escritura dice en otra parte, en referencia a este verso: bien dichoso el hombre que confía en Yahweh. Yermiyahu 17:7. Encuentras que mientras Yosef moraba en la casa de su amo, Yuhei Bajei estaba con Yosef, y él prosperaba y su amo vio que Yuhei Bajei estaba con él. Bereshit 39, verso 2 al 3. ¿Cómo reconoció entonces el malvado Potifar que el Kadosh bendito sea estaba con él? ¿De qué manera estaba el Adón con él? El nombre del Kadosh bendito sea nunca salió de los labios de Yosef. Cuando Yosef entraba a servirle, se susurraba a sí mismo: amo del universo, tú eres aquel en quien confío. Tú eres aquel que es mi protector. Que halle gracia, bondad y misericordia a tus ojos, y a los ojos de todos los que me ven, y a los ojos de mi amo, Potifar.
Entonces Potifar le preguntó, ¿de qué estás susurrando? ¿Quizás estás tratando de tejer un hechizo sobre mí? No, respondió, respondió Yosef. Estoy orando para que pueda hallar favor ante tus ojos. Por eso está escrito, y su amo vio que el Adón estaba con él. ¿Qué indican las palabras y el Adón hizo prosperar en sus manos todo lo que él hacía? Como está en Bereshit 39, verso 3. Bueno, mientras él servía vino con especias para su amo le preguntaba, ¿qué clase de vino me estás dando? Si él respondía, vino con especias, su amo decía, prefiero el vino de ajenjo, y se, y se convertía en vino de ajenjo. Si su amo pedía un vino común, inmediatamente se convertía en vino simple. Y si pedía vino hervido, se convertía en vino hervido. Lo mismo sucedía con el agua y con todo lo demás que hacía. Como está dicho, y el Adón hizo prosperar en sus manos. Cuando su amo se dio cuenta de esto, le confió las llaves de la casa y ya no se preocupó de los asuntos domésticos. Como está escrito, mi Adón, al tenerme a mí, no sabe lo que hay en la casa. Y vi verso 8. Tan pronto como se dio cuenta de su propia importancia, comenzó a comer, beber y rizar su cabello, y a decir, Baruch sea el Todopoderoso que me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Entonces el Kadosh bendito sea, lo reprendió, diciendo, tu padre se lamenta por ti en silicio y ceniza, pero tú comes y bebes y te rizas el cabello. Por eso tu señora se impondrá sobre ti y te atormentará. Por eso está escrito, la esposa de su amo puso sus ojos en Joseph. Y vi, verso 7. Pero él se negó, y vi, verso 8. ¿Por qué la rechazó? Ra Yehuda, hijo de Ra Shalom, declaró, vio la imagen de su padre, que le decía, Joseph, los nombres de tus hermanos serán inscritos en las piedras del Efo. ¿Quieres que el tuyo sea el único omitido a causa de tu conducta pecaminosa? Por lo tanto se negó y dijo a la esposa de su amo, he aquí a mi amo, y vi, es decir, le dijo, mira, tienes a tu marido. ¿No son todos los hombres iguales? Él no es mayor que yo en esta casa, ni me ha negado nada, excepto a ti, porque eres su esposa. Pecaré contra Elohim, y vi verso 9, juró ante Elohim que no cometeré este gran mal. Y sucedió que mientras ella hablaba con Joseph día tras día, y vi verso 10, Ra Yehuda, el hijo de Ra Shalom, declaró, las palabras de día tras día indican que ella le habló a lo largo de 12 meses. Como está dicho, de día en día y de mes en mes, hasta el 12º mes, como está en Esther 3, verso 7. Siempre que ella se acercaba para hablarle, él inclinaba la cabeza para no mirarla. ¿Qué hizo entonces? Rajuna, el hijo de Idi, declaró, ella colocó un asador de hierro debajo de su barba para que cada vez que inclinara la cabeza, la barra lo golpeara, como está dicho. Sus pies lastimaron con grilletes. Su persona fue puesta en hierro. Tejilín 105, verso 18. Sin embargo, Misajín, él no la escuchó. ¿Por qué no me escuchas? Suplicó ella.
Como soy la esposa de otro hombre, nadie sabrá que hay algo entre nosotros. Él respondió, tus vírgenes nos están prohibidas cuanto más la esposa de un hombre, como está escrito, no te casarás con ella. Deuteronomio de Barín 7:3. Por eso no la escuchó. Ray Yehuda, hijo de Nahumán, explicó, esto puede compararse con un idólatra que le dice a un israelita, tengo una comida deliciosa para ti. ¿Qué clase de comida tienes? Le pregunta. La carne de un cerdo, responde. A lo que el israelita replica, necio, si la carne de un animal puro que matas está prohibida para nosotros, ¿cuánto más lo está la carne de un cerdo? Del mismo modo, Joseph le dijo, si tus vírgenes nos están prohibidas, ¿cuánto más la esposa de otro hombre? Él no la escuchó para acostarse junto a ella ni para estar con ella. Bereshit 39:10. Acostarse junto a ella significa en este mundo, y estar con ella se refiere al Geinón. El hecho de que la escritura dice estar con ella, aprendes que cualquiera que tiene relaciones con una mujer idólatra se encadena a ella como un perro. Otros concluyen de este verso, las veredas de su camino se tuercen, suben al desierto y se pierden. Job 6, verso 18. Porque ella se aferra a él y lo llevará al inframundo. Vallese, Simán 9. Y aconteció que un día cuando él entró en la casa para hacer su trabajo, Bereshit 39:11, nuestros sabios no estuvieron de acuerdo sobre el significado de este verso. Algunos sostenían que él entró en la casa para satisfacer sus deseos sexuales, pero que cuando intentó tener relaciones sexuales con ella, descubrió que no podía hacerlo. Como está dicho, y no había ningún hombre y vid. Otros afirman que él entró en la casa para realizar sus tareas domésticas. Ningún hombre, ¿sí? Y Ray Judá sostuvo, ese día se estaba celebrando una fiesta en honor del Nilo, y todo el pueblo había viajado hasta el río. Solo ella y él permanecieron en casa. Ella agarró su ropa y lo atrajo hacia la cama. Él deseó, él deseó tener relaciones sexuales con ella, pero descubrió que no podía hacerlo porque vio la imagen de su padre frente a él. Se arrojó al suelo y hundió sus 10 dedos en la tierra. ¿Por qué hizo eso? Por el verso, por las manos del poderoso de Jacob, y vi 49:24. La Torá habla eufemísticamente, inmediatamente después, él huyó y lo sacó. Y vi 39:12. Pongan muy bien ahí atención. Él huyó y lo sacó. El Kadosh bendito sea le dijo, huiste, por tanto ten por seguro, el mar huirá delante de tu ataúd. Como está dicho, el mar lo vio y huyó. Tehilín 114, verso 3. Cuando ella se dio cuenta de que él no le haría caso, comenzó a quejarse de él a su marido. Como está escrito, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí. Bereshit 39:17. Entonces el amo de Joseph lo apresó y lo encarceló durante 12 años. Nuestros sabios sostienen que después de que su amo escuchó sus acusaciones contra él, quiso matarlo, porque se dice, su ira se encendió, y vi verso 19.
En este caso está escrito, su ira se encendió, y en otro lugar se afirma, mi ira se encenderá y te mataré. Shemó 22:23. Sin embargo, Misagín, ella le dijo a su esposo, no malgastes tu dinero, déjalo permanecer en prisión hasta que puedas venderlo y recuperar tu inversión. Ella sugirió esto con la esperanza de que algún día se reconciliara con ella. Cada día visitaba a Joseph y le imploraba, cumple mi petición. Y él respondía, he hecho un juramento. Entonces ella decía, te cegaré. Y él respondía, el Adón abre los ojos de los ciegos. Tejilín 146, verso 8. Permanecerás encadenado hasta el día de tu muerte, gritaba ella. Y él replicaba, el Adón libera a los prisioneros. Y vi. Entonces te exiliaré entre los pueblos de una tierra lejana, exclamaba ella. Y él respondía, el Adón preserva a los extranjeros. Y vi. Si fue sentenciado a permanecer en prisión durante 10 años, ¿por qué se le añadieron 2 años más? El Kadosh bendito sea le dijo, dejaste tu confianza en mí y pusiste tu confianza en el jefe de los coperos, a quien le rogaste 2 veces que se acordara de ti, que te acordaras de mí y hicieras mención de mí ante Paró. Bereshit 40, verso 14. Por tanto serás olvidado en prisión durante 2 años más. Así está escrito. Y sucedió al cabo de 2 años, y vi 41, verso 1, es decir, 2 años después de que el copero había salido de la cárcel. Raya Joshua, hijo de Leví, declaró, observad que los caminos del Kadosh, bendito sea él, no son como los caminos del hombre. Un hombre se corta con un cuchillo y se cura con yeso, pero el Kadosh, bendito sea él, cura con la misma cosa con la que hiere, como está dicho, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Jeremías 30, verso 17. Yosef fue vendido a causa de un sueño, como está dicho. He aquí que viene el soñador. Venid, vamos a venderlo a los ismaelitas. Bereshit 37:27. Él gobernó a causa de un sueño, como está dicho, y sucedió que al cabo de 2 años completos, Paró soñó. Bereshit 41, verso 1. Aleluya, pues hasta aquí le dejo esta Parashá Vayeshem, conforme al Midrash Tanjumá. Con usted estuvo el Aj Yohanan. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Estoy para servir al Boreo Lan y a usted. Lejitrao. Hasta la próxima.